Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una bebida súper mexicana. Es un atole de masa, un atole hecho con masa de maíz delicioso. Esta es una receta que mi abuela hacía mucho en la temporada de frío, cuando empezaba el frío, y la verdad es uno de las bebidas que más recuerdo de esa época. Entonces se las comparto como tantas bebidas que les he estado compartiendo para esta temporada de frío y espero que les guste mucho. Recuerden que en la descripción del video encuentran toda la lista de ingredientes y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a comenzar con la receta. Para esta receta vamos a necesitar agua, leche de vaca. Ustedes, si no toman leche de vaca, lo pueden sustituir por alguna otra bebida, como leche de almendra, o si no toman leche con lactosa, deslactosada, de la leche que ustedes utilicen. Sí puede variar un poquito el sabor, pero lo pueden hacer con alguna otra leche. Vamos a estar utilizando piloncillo, que yo lo tengo en trozos. Vamos a utilizar canela, una vara de canela y una estrella de anís, ¿sí? La estrella de anís es súper importante porque le da un sabor muy rico a nuestro atole. Y vamos a estar utilizando masa de maíz, son 200 gramos. Esta la pueden comprar directamente en una tortillería, se las venden la bolita de masa, o la pueden hacer ustedes también con maseca en casa. Ahí vienen en el paquetito de maseca, vienen las proporciones para hacer la masa de maíz, entonces también la pueden hacer. Entonces lo primero que voy a hacer es agregar 1 litro de agua a mi sartén, donde voy a cocinar mi atole, a mi ollita, y voy a agregar el piloncillo. El piloncillo ya lo tengo quebrado, es una taza. Yo el cono lo pongo siempre entre 2 trapitos y luego los meto en una bolsa de plástico y le pego con un martillo para que se quiebren pedacitos más pequeños. Entonces lo voy a agregar aquí y voy a agregar, muy importante, mi varita de canela y mi estrella de anís. Y todo lo voy a llevar a la estufa a que se caliente, y sobre todo es bien importante a que se disuelva por completo el piloncillo. Entonces vámonos a la estufa. Y así es como tengo mi agua con mi piloncillo, mi ramita de canela y mi anís. Voy a esperar a que se caliente y se funda por completo el piloncillo. Y en lo que empieza a derretirse el piloncillo y a hervir nuestra agua, vamos a agregar aquí en la licuadora nuestra taza de leche. Y vamos a agregar también la masa. La voy a agregar así en pedacitos. Lo que quiero es licuarlo y que se haga una mezcla homogénea. Hay gente que acostumbra a aventar los pedacitos así de masa allá a la olla con agua y piloncillo, pero a veces se quedan ciertos pedacitos completos. Para evitar eso, es mejor licuarlo todo junto con la leche y que se haga una pastita espesa y homogénea. Entonces la agregamos así en pedacitos y vamos a licuar. Entonces una vez ya tenemos nuestra mezcla de masa con leche, la vamos a dejar aquí esperando un poquito, reservada, a que esté nuestra agua con piloncillo lista para recibir esta mezcla. Entonces una vez que ya está el piloncillo completamente fundido y está caliente, vamos a agregar nuestra mezcla de leche y a revolver muy bien. Si se fijan, ahí van unos pedacitos de masa al final, y lo que puedo hacer al final para evitarlos es colar. Y ahorita, si ustedes son conscientes, nuestra masa de maíz está cruda, ¿sí? Necesitamos que se cocine, y hay que esperar aproximadamente 10 minutos mezclando aquí, esperando a que se cocine nuestra mezcla. Dejamos ahí todavía la canela y dejamos también la semillita de anís, el anís estrella. Y vamos, si se fijan, ya espesó un poquito, ¿sí? Pero vamos a continuar revolviendo y vamos a dejar aquí 10 minutos más a que esté totalmente cocinado nuestra masa de maíz. Y una vez que ya tenemos listo nuestro atole, acuérdense que cuando ya terminamos de cocinarlo por los 10 minutos es necesario pasarlo por un colador, por si quedaron restos de masa de maíz en bolitas, que se eliminen, y así también como eliminar la canela y el anís. Entonces ya cuando está listo, ya nada más nos queda servirlo.
No se imaginan el aroma, de verdad que este atole huele a México. Súper, súper mexicano. Y a mí me conecta totalmente con mi infancia. Eso es lo mágico que tiene la comida, que nos conecta con momentos, con recuerdos, con personas. Y esa es la riqueza más grande que podemos dar a los que queremos con lo que les preparamos con todo nuestro corazón. Espero que lo disfruten mucho, cocinen en familia. Ahorita estas épocas en donde estamos tanto en casa, disfruten cocinando, reuniéndose entre todos. Es algo súper bonito y que deja recuerdos muy lindos en el corazón de cada uno de los de su familia. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.